Esta es la señal de www.cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Iniciamos hoy nuestro espacio Hablemos de la Biblia, el tema escatología, en esta fecha de miércoles aquí a través de cielosabiertosturradio.com. Ya estamos listos una vez más para poder desarrollar estos interesantes temas. Recordamos que desde hace algunos miércoles atrás, hace algunos meses atrás, venimos desarrollando este tema de escatología. Varios puntos se han venido abordando. Y por supuesto, para esta oportunidad el tema es el premilenarismo. Ese es el tema. Así que vamos a saludar a nuestro invitado. Nuestro invitado es nuestro hermano Arlington Baca. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente está con nosotros nuestro invitado Arlington, así que con él vamos a desarrollar los siguientes minutos y decirles básicamente de que ya tenemos habilitadas las redes sociales. Recordarles que estamos en el WhatsApp 322-260-8281, 322-260-8281 en nuestro WhatsApp, que también estamos en Facebook Live. En este momento nos puedes observar a través de Facebook Live. También estamos en el canal de YouTube, Pan de Vida para tu Corazón, allí en YouTube. Así que 2 herramientas de redes sociales más nuestra página, por supuesto, y el audio que en estos momentos tú estás recibiendo. Así que después de esta breve presentación del espacio Hablemos de la Biblia, vamos a entrar de lleno en nuestro tema. Y vamos a iniciar con una pregunta para nuestro invitado, para poder desarrollar este tema del premilenarismo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuándo se cumplen esas promesas que están plasmadas, promesas terrenales que están plasmadas, por ejemplo, en Isaías, para esas promesas terrenales que vemos allí en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo se pueden cumplir? ¿Qué podemos decir sobre ello? Bueno, muchas gracias. Es una buena pregunta porque dependiendo de la respuesta a esa pregunta se han planteado las principales escuelas escatológicas, como es el amilenarismo, el posmilenarismo y el premilenarismo. Algunos de estos términos ya los habíamos mencionado cuando hablamos acerca de la historia de la interpretación de Apocalipsis y de la escatología. Y como son temas tan amplios, hoy solamente vamos a centrarnos en uno de esos, que es el premilenarismo. Y efectivamente en el Antiguo Testamento hay varios textos que nos están prometiendo una edad dorada sobre la tierra. Esos textos se encuentran, por ejemplo, en Isaías 65, en Isaías 25, en Zacarías 14, en algunos salmos como el Salmo 110, el Salmo 2. Bueno, hay muchos textos del Antiguo Testamento que parecen hablar de una era dorada sobre la tierra. Y una de estas escuelas, que es el premilenarismo, sostiene que esas promesas se van a cumplir en el milenio. Yo creo que la mayoría de los oyentes están familiarizados con ese concepto. Y básicamente el premilenarismo sostiene que cuando Cristo vuelva, cuando Cristo regrese por segunda vez, va a iniciar un periodo de 1000 años sobre la tierra, y eso está basado en Apocalipsis capítulo 20. Una era de 1000 años sobre la tierra donde se van a cumplir todas estas promesas terrenales, así lo ve el premilenarismo. Entonces ahí se cumple Isaías 65, Isaías 25. Y después de estos 1000 años habrá una breve rebelión de Satanás y sus seguidores. Y finalmente pues vendrá el juicio contra Satanás y contra el resto de los hombres en el juicio del gran trono blanco. Y después de eso viene el estado eterno. Entonces, ¿qué es lo que ¿cuál es la característica fundamental del premilenarismo? Es básicamente sostener que existe un reino intermedio entre la parusía, esa palabra parusía significa la segunda venida de Cristo,
y el juicio final. El premilenarismo sostiene entonces que hay un reino intermedio entre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Eso es lo que sostiene el premilenarismo. Y es algo que hoy en día sostienen muchísimos cristianos. Entonces, básicamente el esquema del premilenarismo histórico es que estamos en este momento en... bueno, hablé de un término sin haberlo eh, mencionado correctamente. Dije premilenarismo histórico. ¿Por qué? Porque existen dos formas de premilenarismo. Existe una forma, un premilenarismo, se llama así premilenarismo porque se habla de que el Cristo viene antes del milenio, por eso premilenarismo. Y se llama histórico porque así lo habían entendido los cristianos en la historia de la iglesia hasta que apareció el dispensacionalismo. Entonces vamos a ver qué es lo que los cristianos tradicionalmente creían del milenio, que eran los que eran premilenaristas. Entonces, el premilenarismo histórico sostiene que estamos en la era de la iglesia, desde que Cristo vino. Y esta era de la iglesia va a culminar con una tribulación grande, generalmente asociada con los textos de Apocalipsis y tal vez también con los textos de Mateo 24 que vimos en una ocasión pasada. Y viene Cristo. Cuando viene Cristo hay una primera resurrección física solamente de creyentes. Esto lo sabemos porque en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 4, pues nos habla de que, de 4 al 6, de que hay una primera resurrección. Entonces la ven como una resurrección física solamente de creyentes. Luego viene entonces el reino milenial, es una era dorada sobre la tierra. Obviamente después de esto una breve rebelión final y el juicio final. En ese juicio final hay una segunda resurrección que es física y que pertenece solo a los incrédulos. Y después de esto, el estado eterno. Así de simple es el premilenarismo histórico. Entonces veamos algunas características de este premilenarismo. En primer lugar, cuando Apocalipsis 20 habla de 1000 años, para algunos pueden ser premilenaristas históricos, pueden ser 1000 años literales, solares, o puede ser una cifra simbólica. Eso es interesante porque los padres de la iglesia que se consideran premilenaristas, muchos de ellos creían que el milenio, los 1000 años, es una cifra simbólica. Entonces, vuelvo a recalcar la característica fundamental del premilenarismo. No es que los 1000 años sean 1000 años literales solares, sino que existe un reino intermedio entre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Entonces, esos 1000 años pueden ser literales o simbólicos. En segundo lugar, para el premilenarismo histórico, ese milenio no tiene un carácter judaico. Eso es muy importante porque muchos que hoy en día, muchos que creen en el milenio, le dan un carácter judaico. Ven que ahí van a haber sacrificios, que Israel tendrá una preeminencia sobre las naciones y que volverá el sacerdocio levítico y muchas cosas de los judíos, pero para el premilenarismo histórico el milenio no tiene un carácter judaico. También el premilenarismo histórico sostiene una unidad entre Israel y la iglesia. Entonces, el milenio no va a ser una promesa exclusiva para Israel, sino que la iglesia estaría reinando también en el milenio. Otra característica muy importante es que el premilenarismo histórico no separa el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo.
Es decir, no ve una segunda venida en dos etapas, sino que cuando Cristo viene, después de la tribulación, sucede el arrebatamiento. Muy importante que así lo entendían los premilenaristas. Y por lo tanto, entonces la iglesia sufre la tribulación. La iglesia pasaría por la tribulación, que se la consideran futura. En general, pues si lo que nos espera es una tribulación antes que venga Cristo, pues sostienen una expectativa pesimista de la historia. Hay una expectativa pesimista de la historia. La historia va como a tender a ser de mal en peor, así lo ven los premilenaristas. Algunos autores históricos y actuales que sostienen esta postura, bueno, pues algunos padres de la iglesia como Papías, Justino, Mártir, Ireneo, Hipólito, Tertuliano, Victorino, Metodio, otros. Más adelante, en el tiempo de la Reforma, habían algunos como Joseph Mede, como unos puritanos que se llamaban, los puritanos eran una facción en la iglesia de Inglaterra que querían purificar la iglesia. Es muy bueno estudiar la historia porque la iglesia anglicana nace como un proyecto principalmente político, no un proyecto religioso. El rey Enrique VIII, por razones convenientes, simplemente decidió separarse de Roma, pero no hizo muchas reformas religiosas, pero hubo un grupo dentro de esta iglesia que los llamaban los puritanos, porque querían purificar la iglesia de eso. Dentro de este grupo, estamos hablando por allá en el siglo XVI-XVII, existió un partido llamado el Partido de la Quinta Monarquía, y se llamaba así porque veían que en Daniel existían cuatro reinos: el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, y que después de eso vendría otro reino, y ese sería la quinta monarquía, y ese reino vendría en el milenio futuro. Entonces había unos puritanos que creían eso. Algunos bautistas como John Hill, quizás Charles Spurgeon, creían en esto. Otro puritano llamado Jeremías Burroughs, un anglicano del siglo XIX llamado Ryle, J.C. Ryle, no Rairi, sino Ryle, es diferente. Y actuales algunos como John Piper, como Wayne Grudem, entre otros. Bueno, es como para dar unos ejemplos de algunos que sostienen esta postura. La postura histórica. Premilenarismo histórico, Ok, así es. ok. ¿Y qué denominaciones han sostenido o sostienen esta postura? Bueno, existió la secta de los montanistas por allá en el siglo III. En el siglo XVI existió otra secta llamada los anabaptistas. De pronto algunos han escuchado de ellos. Y más adelante en el siglo XVIII-XIX, otros como los Shakers, los Adventistas, los Mormones, los Testigos de Jehová, muchos pentecostales y actualmente los judíos mesiánicos y algunos bautistas y presbiterianos sostienen el premilenarismo histórico. Y bueno, básicamente estas son las características del premilenarismo histórico. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, algún comentario acerca de este premilenarismo histórico. Bueno, sin duda es muy interesante este tema, poderlo comprender y analizar. Lo que hasta el momento hemos entendido es que ese premilenarismo, ¿no es cierto?, se divide en dos. Estamos hasta ahí bien, ¿no es cierto? Entre histórico, que es el que acabamos de analizar, y el dispensacional. Eso es correcto. ¿Sí? ¿Así es? ¿Así vamos bien? Así es. Ok, para no perdernos, ni por supuesto hacer perder a nuestros oyentes. Algo que me llama la atención, recordando que nuestros oyentes pueden participar con nosotros en el WhatsApp 322-260-8281 y también en las diferentes redes sociales. Algo que me llama la atención de lo que acaba de afirmar es que allí hay también un gran número de sectas
apoyando, digamos que el premilenarismo histórico. ¿Eso tendrá algo en particular que esas sectas apoyen esa línea como tal? Pues en cierta manera eso debería quizás alertarnos un poco para mirarlo con más detenimiento, porque en general, y como lo veremos en otras ocasiones, otras posturas como el amilenarismo o el posmilenarismo ha sido más ampliamente aceptado en las diferentes ramas del cristianismo, mientras que el premilenarismo, hoy en día muchos cristianos de sana doctrina, buenos hermanos, lo sostienen, pero muchos ignoran que en sus orígenes o en ciertos momentos esa postura más bien fue una rareza que solo lo sostenían ciertas sectas y hasta hoy el día de hoy lo siguen sosteniendo. Entonces es algo que simplemente nos levanta como una bandera para que miremos un poquito y revisemos, ¿no? Revisemos si estamos creyendo algo que es correcto. Ok, para reflexión ello. Muy bien. Recordamos una vez más que estamos a disposición en el WhatsApp 322-260-8281. Estamos en Facebook Live, también estamos en YouTube. En Facebook, nuestro canal es Cielos Abiertos Tu Radio. Ese es el fanpage, Cielos Abiertos Tu Radio. En estos momentos estamos transmitiendo en vivo. Y también estamos en YouTube, en el canal de YouTube, por supuesto, Pan de Vida para tu Corazón. Bueno, entonces, continuemos. Ahora voy a presentar 10 objeciones contra esta postura. Ya la entendimos básicamente. Estamos en la era de la iglesia, viene la tribulación, luego viene Cristo, viene el milenio, la era dorada, y luego el juicio final, el juicio del trono blanco. Y existen dos resurrecciones, una física para creyentes cuando Cristo viene, y otra que también es física para incrédulos después del milenio. Eso es básicamente, no hay una separación entre arrebatamiento, segunda venida, y la iglesia sufre la tribulación. Y voy a presentar algunas objeciones para que quienes están escuchando puedan pensar, puedan meditar por qué pienso que esta postura no es correcta. Ok. La primera es, ya habíamos visto acerca de este siglo y el siglo venidero. Y vimos que no puede haber un reino intermedio entre este siglo y el siglo venidero, porque uno sigue inmediatamente al otro. Es decir, no, si cuando vemos el Nuevo Testamento que nos dice una y otra vez que el tiempo del hombre se divide en este siglo y en el siglo venidero, no existe un reino intermedio entre los dos siglos. Y por otro lado, ese reino milenial no es compatible con ninguno de los dos siglos. Eso es algo importante, porque viene una segunda objeción que es, después de la parusía, o sea, de la segunda venida, no pueden existir características temporales e imperfectas como el pecado, la rebelión de hombres de carne y sangre contra seres inmortales y contra Cristo, la muerte o la procreación, como supone el premilenarismo. El premilenarismo cree que cuando Cristo venga, habrá un reino, pero es un reino imperfecto porque todavía sigue habiendo pecado, porque sigue habiendo una rebelión de hombres al final que se van a rebelar contra seres inmortales ya resucitados y contra Cristo. El premilenarismo sigue suponiendo que habrá muerte, porque leen allá en Isaías 65 que el niño morirá de 100 años, entonces dice, miren, hay muerte. Y que va a seguir existiendo procreación, porque de dónde salen los hombres que se rebelan al final del milenio. Entonces, todas esas características las ven el premilenarismo en el milenio. Sin embargo, la Biblia enseña que después de que Cristo venga, la muerte va a ser destruida, que ya no va a haber hombres de carne y sangre porque también van a ser destruidos por Cristo. Y tampoco va a haber procreación porque vimos que en este siglo
hay matrimonios, se dan en casamiento, en el siglo venidero ya no se van a dar en no hay. casamiento. Okay. Entonces, eso no encaja el premilenarismo con las características ni de este siglo ni del siglo venidero. En tercer lugar, si el milenio, bueno, ante esta digamos, objeción, algunos dicen es que, bueno, lo que pasa es que el milenio no es un reino intermedio entre este siglo y el venidero, sino es más bien la primera etapa del siglo venidero. Es por decirlo así, los primeros 1000 años de la eternidad. Así lo tratan de salir de la objeción. Pero si así fuera, en primer lugar, no habría una manera de distinguir las características entre el milenio y el estado eterno. Porque todos esos pasajes del Antiguo Testamento que lo aplican al milenio, también pueden aplicarse al estado eterno. Por ejemplo, casi todos están de acuerdo de que Apocalipsis 21 y 22, que habla de una nueva tierra, una nueva Jerusalén, está hablando de características del estado eterno. Pero uno mira las profecías de Isaías 65 y de otros textos que muchos aplican al milenio, resulta que son características que uno también encuentra en esos capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Por lo tanto, si el milenio viene a ser como esa primera etapa del siglo venidero, no nos queda claro, bueno, qué características serían del milenio y cuáles del siglo venidero, y cuáles del estado eterno. Es un poco difuso esa respuesta de ellos. En cuarto lugar, no puede existir un reino intermedio entre la segunda venida de Cristo y el juicio final, porque la Biblia enseña, y lo vimos la vez pasada, que la venida de Cristo trae inmediatamente el juicio, el fin del mundo, la resurrección general de los muertos y el estado eterno. Por ejemplo, lo vimos en Mateo 25. Viene Cristo. ¿Y qué pasa inmediatamente? Hay un juicio universal contra justos e injustos. Y efectivamente ese es el fin del mundo, lo vemos en otros textos del Nuevo Testamento. La venida de Cristo trae la resurrección de los muertos y dice, irán es unos a la vida eterna y otros al castigo eterno, inmediatamente. Entonces, eso lo vemos también en textos como Segunda de Pedro 3, en Romanos 2, en Primera de Timoteo capítulo 1, que inmediatamente Cristo viene, inmediatamente es el juicio final. Entonces, recordemos, el premilenarismo dice, cuando existe un reino intermedio entre la segunda venida de Cristo y el juicio final. Pero lo que vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento es que cuando Cristo viene sucede ese juicio final. No son 1000 años después, es inmediatamente. Entonces no puede existir ese reino intermedio. En quinto lugar, no puede existir un reino intermedio después de la parusía, después de la segunda venida, porque el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Eso lo sabemos porque lo dice en 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. ¿Y cuándo es destruida la muerte? Lo dice, después uno lee más adelante en un texto favorito de los dispensacionalistas para hablar del arrebatamiento. Dice que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción, entonces se cumplirá lo que dice, lo que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. O sea, es decir, cuando nosotros los creyentes resucitemos, la muerte es vencida. ¿Y cuándo sucede la resurrección de nosotros? Dice en 1 Corintios 15:23 que luego los que están en Cristo en su venida, o sea, cuando Cristo viene, es la resurrección de los creyentes. Por lo tanto, cuando Cristo viene, el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. ¿Qué quiere decir eso?
que después de nuestra resurrección no pueden haber más enemigos a ser destruidos después de la venida de Cristo. El premilenarismo cree que después de la venida de Cristo siguen habiendo enemigos, porque siguen habiendo pecadores, porque van a haber rebeldes al final del milenio, pero entonces sería una contradicción con ese texto de 1 Corintios 15 que dice que el postrer enemigo de ser destruido es la muerte, y que eso sucede cuando nosotros resucitamos en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, la segunda venida de Cristo lo que trae es el fin de este siglo, nuestra resurrección y el inicio del estado eterno, no de un reino intermedio. En sexto lugar, el premilenarismo supone la existencia de unos últimos días después de estos últimos días. Eso ya lo vimos también. Que ¿en qué tiempo estamos? ¿Estamos en los últimos días? La Biblia dice sí. Los mismos escritores del Nuevo Testamento dicen que nosotros ahora en estos postreros días estamos viviendo, que hemos alcanzado los fines de los siglos. Y además, entonces, habrían unos últimos días después de estos últimos días y se manifestaría perfectamente la plenitud del reino de Cristo, porque Él tendría una segunda humillación terrenal cuando sufre una rebelión que le encierra con sus santos en Jerusalén antes del fin. Entonces, eso es otro problema para el premilenarismo. En séptimo lugar, la esperanza premilenial no ofrece una etapa superior a la nuestra, porque en el milenio se continuaría las imperfecciones de este siglo, como vimos la muerte, el pecado, la rebelión, y además supondría un retroceso a las sombras de la ley, como el regreso a la adoración en un templo terrenal por medio de sacrificios, el sacerdocio levítico, e incluso, como algunos suponen, la salvación por obras. Eso sin duda presenta una gran dificultad y sin duda es un argumento muy pero muy fuerte de todas las objeciones que has presentado, porque es como un regreso, ¿no? Es como volver atrás y es algo que no es fácil de comprender, ¿no? Como si se ha venido avanzando, si ya está nuestro Señor Jesucristo, cuando estoy diciendo que atrás es como si realmente nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido. Entonces, esa es una parte bastante, pero bastante complicada de poder aceptar. Y bueno, como veremos, esa es una objeción más sobre todo contra el premilenarismo dispensacional. Sin embargo, en cierta manera también el premilenarismo histórico a veces también ha adoptado cosas así. Y veamos unas últimas tres objeciones contra este premilenarismo. Una octava objeción es que reinterpreta toda la profecía bíblica a la luz de un texto sumamente oscuro y simbólico como Apocalipsis 20. Es decir, cuando vemos todos los textos que hablan de una era terrenal, todos los están reinterpretando a la luz de un texto que es muy difícil. Apocalipsis 20 es un texto muy oscuro y muy difícil. Y sería, o sea, presenta ese problema de que todo lo interpretan a la luz de ese texto. Si no hubiera Apocalipsis 20, no lo interpretarían de esa manera. Pero resulta que lo hacen a la luz de Apocalipsis 20 en lugar de hacerlo como propone el milenarismo o el postmilenarismo, más bien interpretar Apocalipsis 20 a la luz de los otros textos más claros. Pero además dicen, bueno, es que hay que ser literales. Entonces dicen, no, por ejemplo, los 1000 años tienen que ser literales algunos. Pero cuando uno mira aspectos del texto, como por ejemplo el dragón no lo interpretan literalmente. El dragón es un símbolo de Satanás. La cadena no la interpretan literalmente. Es un símbolo de, eh, del, de la restricción de Satanás. O la llave, tampoco dicen, bueno, hay una llave literal de un abismo, sino que la ven más bien como un símbolo de autoridad, sí, de autoridad.
Y entonces ahí empiezan las inconsistencias también del premilenarismo. Ahora suponen, por ejemplo, que la primera resurrección engloba a todos los justos y le añade elementos ausentes en ese pasaje, por ejemplo, como Palestina. En Apocalipsis 20 no hay una alusión ni a Palestina, no se habla de Jerusalén por nombre, no hay una alusión al templo. En el Apocalipsis 20 no se habla de una liturgia con sacrificios, no se habla de los judíos, no se habla de que sea un reino terrenal de paz, no se habla de matrimonios, no se habla de cosechas, entre otros. Eso lo están muchas veces suponiendo, pero no es algo que dice el texto. Pero una novena objeción que es muy importante. Lo que pasa es que cuando ven Apocalipsis 19, ven que aquí ahí lo relacionan con la parucía, o sea, con la segunda venida de Cristo. Y como ven Apocalipsis 20 después de Apocalipsis 19, entonces creen que hay una cronología. Es decir, Apocalipsis 19 parucía, Apocalipsis 20 milenio, por lo tanto el milenio es después de la segunda venida de Cristo. Pero el hecho de que un texto esté después de otro no significa que hay una secuencia cronológica. ¿Cómo sabemos eso? Uno lee, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 11 y dice al final, en la séptima trompeta, dice, he aquí los reinos de la tierra han venido a ser de Jesucristo. Y dice que ha venido el tiempo de juzgar a los muertos, etcétera. ¿Y qué pasa en Apocalipsis 12? O sea, pareciera que ya viniera Jesucristo y viniera el reino, y viene Apocalipsis 12, y hay una visión de una mujer que da luz al Mesías. O sea, está hablando del nacimiento de Cristo. Entonces, Apocalipsis 12 está después de Apocalipsis 11, pero cronológicamente, primero es Apocalipsis 12 y después Apocalipsis 11. Entonces, que un texto esté después de otro no significa que hay una secuencia cronológica. Otra razón para ver que no hay una secuencia cronológica está en los sellos. Está en Apocalipsis capítulo 6, los sellos. Se abren los sellos y hay unas plagas en la tierra. Y leemos en Apocalipsis capítulo 7 que se sellan a los 144.000 para que no reciban las plagas de los sellos. Por lo tanto, ¿qué tuvo que haber pasado primero? Apocalipsis 7. Se sellan a los 144.000 y después vienen las plagas del capítulo 6. Ahí está un ejemplo muy claro. Otro ejemplo muy claro es Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 se ve la visión del Hijo del Hombre en una nube y dice que saca la hoz y si es tiempo de cegar la tierra y de porque bueno, el tiempo está hablando de la segunda venida de Cristo claramente. Pero ¿qué pasa? En el capítulo 15 inmediatamente Cristo viene. No, hay una visión celestial, hay un cántico de Moisés y del Cordero, y luego en el capítulo 16 hay los juicios de las copas, el 17 y 18 está hablando de la caída de Babilonia, de la gran ramera, o sea, como que todavía inmediatamente después del 14 no viene el juicio. Y de hecho, en el capítulo 19 vuelve a hablar de la segunda venida. Entonces, ¿cómo es que está hablando de dos segundas venidas en el capítulo 14 y en el 19? O más bien está hablando del mismo evento. Si está hablando del mismo evento, entonces lo que sigue después del capítulo 14 de Apocalipsis no es cronológico. Y eso es lo que pasa de Apocalipsis 19 al capítulo 20. En el capítulo 19 hay, por ejemplo, temas que se repiten en el 20. Hay alusiones, por ejemplo, a Ezequiel 38-39, se habla de una batalla final, se habla del fin de la ira de Dios y se habla del reporte de la destrucción cósmica. Y en el capítulo 20, al final, también se habla de una batalla, también se habla del fin de la ira de Dios. Es decir, y se hace una alusión a Ezequiel 38-39. Entonces parece que más bien lo que está hablando al final del capítulo 19 es lo que pasa del capítulo 20, es lo que pasa en el capítulo 19, la segunda venida de Cristo.
Y eso es algo muy importante del premilenialismo, ver esa cronología entre el capítulo 19 de Apocalipsis y el capítulo 20. Pero además hay otra objeción, es que no se explica a cuáles naciones Satanás se le impide engañar, siendo que cuando Cristo viene en el capítulo 19, todas las naciones son destruidas. Si todas las naciones son destruidas en el capítulo 19, ¿cómo es que se le impide en el capítulo 20 a engañar a unas naciones que ya no existen? Además, si el juicio de Mateo 25 sucede cuando Cristo viene, entonces claramente hay un juicio universal y claramente unos se van a la vida eterna y otros se van al castigo eterno. Entonces, ¿de dónde salen las naciones que poblan el milenio si ya todas fueron juzgadas en ese juicio? ¿De dónde salen las personas que van a poblar la tierra, siendo que todas para ese juicio tuvieron que haber resucitado? Entonces son contradicciones que el premileniarismo no puede responder. Y una última objeción es que el premileniarismo no puede explicar qué pasa con los creyentes que mueren en el milenio y con los creyentes que mueren, que no mueren pero llegan hasta el final del milenio. Es decir, ¿qué pasa con ellos? ¿Van a resucitar? Pero es que nos dicen, es que la resurrección de los justos fue cuando Cristo vino y solamente espera la resurrección de los injustos después del milenio. Entonces, los creyentes en el milenio, ¿qué pasa con ellos? ¿O cuándo van a ser transformados sus cuerpos? Algunos dicen, sí, es que va a haber una resurrección todavía de creyentes. Y la pregunta es, ¿pero con base en cuál texto? Porque todos los textos que usaron o fueron la resurrección del arrebatamiento, los que creen en el arrebatamiento, o fue la resurrección de los creyentes en la segunda venida. Ya no quedan textos para hablar de una resurrección de creyentes después del milenio. Entonces, esas son algunas objeciones que hay contra el premileniarismo en general. Ok, bueno, estamos en este espacio. Queremos saludar a personas que comparten con nosotros y nos están dejando también precisamente mensajes. Nos escribe Daniel López desde Argentina. De igual forma nos está saludando Esteban Cuarta. Dice, buenos días, familia Cielos Abiertos. Saludos desde Barbosa, Santander. Barbosa Santander. Así que muchísimas gracias. Recordarles que nos pueden escribir a través de el WhatsApp 322-260-8281 y en las redes sociales estamos en Facebook y también estamos en YouTube. Ahí nos pueden escribir. Muchísimas gracias por la sintonía. Una pregunta antes de seguir avanzando, mi hermano Arlington, y es aquellas personas que, por ejemplo, están en el Antiguo Testamento, leen Isaías, leen Ezequiel, lo que hablamos al principio, ¿no? Y están viendo allí unas promesas terrenales, pero ¿cómo ayudarles a ellos para que puedan entender muy bien cuando de pronto llegan al Nuevo Testamento y algunos pasajes y entonces bajo la perspectiva que tienen piensan que todavía eso es para un futuro? Es una muy buena pregunta. Y justamente eso es lo que trataremos de responder cuando veamos las otras escuelas que es amilenarismo y postmilenarismo. Como la pregunta surge, de una vez me anticipo a dar una respuesta breve. Lo que estoy mostrando es que la mayoría de creyentes creen que todas esas promesas van a suceder en el milenio después de la segunda venida de Cristo. Y en este momento estoy descartando esa opción como válida por varias razones como he ido dando. Entonces, al descartar esto tenemos que verlo de otra manera. Y las otras maneras las ofrece el amilenarismo y el postmilenarismo. Y brevemente lo digo de esta manera. El amilenarismo cree que esas promesas se van a cumplir en la tierra, pero en la tierra nueva, o sea, en el estado eterno. O sea, cuando Cristo viene, Él va a hacer una renovación de la tierra y en la tierra nueva se cumplen esas promesas para siempre. No era un reino de 1000 años, sino era un reino eterno. Y el postmilenarismo cree que eso sí se va a cumplir en esta era, pero sucede antes de la venida de Cristo. Es decir,
el mundo como que va a mejorar y como que después, por razón de la extensión del Evangelio, eh, que llegará el momento en que esas promesas se cumplan en la tierra y después de eso viene Cristo. Así lo verá alguno el postmilenarismo, pero lo vamos a analizar con detalle en las siguientes sesiones. Qué bueno, muy interesante. Así que no solamente se trata de tener hoy esta postura premilenarismo, sino que obviamente en los siguientes programas de Hablemos de la Biblia, de escatología, tendremos las otras posturas. Bueno, muy bien, vamos a seguir avanzando aquí en Cielos Abiertos y en este espacio. No sé si ya el siguiente que viene la dispensacionalista, ¿no? De hecho, pues permíteme decir que sin duda esta postura, ya esta línea como tal, ha avanzado muchísimo, ha crecido muchísimo en los últimos años. Y cuando uno se acerca a muchas congregaciones, vemos que tienen esta postura, ¿no? Y algo adicional, yo sé que ha ayudado mucho, y yo sé que los oyentes me van a entender, ha ayudado mucho ese tema de películas y de Hollywood. Eso ha ayudado bastante para que muchas personas pues tengan presente eso, ¿no? Eso de películas y de Hollywood. Así que no sé si vamos a seguir con ese tema, pero sin duda vale la pena esta pequeña introducción. Así que adelante. Sí, muchas gracias, es muy buen comentario porque precisamente la mayoría de cristianos eh, que uno les pregunta acerca de textos escatológicos, lo va a responder según lo que ahorita vamos a ver, que es las suposiciones del premilenarismo dispensacional. Y casi que cree que es la única forma de entender la escatología, la única forma, porque muchas veces es por ignorancia, porque no conocen que existen otras formas. Y bueno, en primer lugar tenemos que recordar que el premilenarismo dispensacional cree en las dispensaciones. ¿Y qué es eso? Bueno, no todos creen exactamente como voy a decir, pero básicamente cree que Dios ha puesto a prueba al hombre según una revelación y que el hombre siempre ha fracasado y por culpa de ese fracaso da origen a dispensaciones nuevas. Entonces Dios puso al hombre en Edén, Dios puso en prueba al hombre en Edén y eso lo llama la dispensación de la inocencia. El hombre fracasó y Dios inició una nueva dispensación que le llaman la conciencia, que el hombre se guía por su conciencia. Pero el hombre fracasó y terminó en el juicio del diluvio y comenzó una nueva dispensación llamada gobierno humano. Pero el hombre, en vez de expandirse la tierra, se quedó en Babel. Y entonces Dios, el hombre fracasó y Dios hizo un juicio y comenzó una nueva etapa llamada la de la promesa con Abraham. Entonces, tenían que guiarse por las instrucciones de Abraham y los patriarcas, pero ellos en vez de quedarse en Canaán, pues dice el dispensacionalismo, se fueron para Egipto y por consecuencia de eso, pues cayeron en esclavitud. Y entonces Dios inicia una nueva dispensación que es la ley. Esa dispensación de la ley, los judíos fracasaron. Pero entonces, justamente al final de esa dispensación es que viene Jesucristo a ofrecerles el reino. Y los judíos rechazaron el reino. Entonces inicia un, una etapa que es como un paréntesis para muchos, por lo menos es una etapa intermedia, una interrupción en el plan de Dios con los judíos, que es la era de la iglesia, que comienza, pues no se ponen de acuerdo, algunos dicen que Pentecostés, otros dicen que la muerte de Cristo, bueno, más o menos por ese tiempo, y va hasta el arrebatamiento. Esta etapa de la iglesia también termina en fracaso porque la gente va, el mundo terminará como en una gran apostasía. Por eso es que muchos ven que creen que la venida de Cristo está por venir al ver tantos apóstatas, todas esas cosas. Y después del arrebatamiento comenzaría
la tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Para muchos dispensacionalistas es ese juicio por causa de Israel haber rechazado al Mesías y por causa de que la iglesia también terminó en apostasía. Entonces ese juicio no vino inmediatamente después de la dispensación de la ley, sino que se postergó hasta después del tiempo de la iglesia. Entonces ese es el juicio donde ven la semana 70 de Daniel. Y después de eso entonces viene la dispensación del milenio, donde finalmente Dios le cumple todas las promesas a Israel y viene esa era terrenal y después el estado eterno. Entonces básicamente eso es lo que entiende como el esquema dispensacional. Entonces tenemos que entender básicamente, estamos en la era de la iglesia, que es una era considerada como un paréntesis. Y entonces después viene Cristo, la segunda venida de Cristo, que se divide en dos etapas. Una venida por la iglesia y 7 años después de la tribulación, o sea, ahí comenzaría la tribulación, la semana 70 de Daniel, son 7 años, y después la segunda venida de Cristo con la iglesia. Porque ven que Apocalipsis 19 viene Cristo y detrás hay unos ejércitos de caballos blancos, jinetes de caballos blancos. Entonces dice, esa es la venida de Cristo con la iglesia y por lo tanto la iglesia tuvo que haber sido arrebatada antes. ¿Qué pasa cuando la iglesia es arrebatada? Entonces la iglesia va a un tribunal, a un juicio que se llama el tribunal de Cristo. Es un juicio no para salvación, sino es un juicio de obras. Y después de eso viene las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es ese tiempo cuando la iglesia finalmente se une con Cristo. Después de la tribulación hay otro juicio que es el juicio de las naciones, que es Mateo 25, que según el dispensacionalismo no es un juicio de salvación, sino es un juicio para evaluar, o sea, propiamente es un juicio no de individuos más bien, sino es un juicio donde Dios juzga a las naciones cómo trataron a Israel en la tribulación. Entonces que cuando Cristo dice, tuve hambre y me diste de comer, o etcétera, está hablando de Israel y de cómo trataron a Israel en la tribulación. Entonces es un juicio que según ellos no incluye la nación de Israel. Pero ese texto ya lo hablamos la vez pasada, que efectivamente es un juicio universal y que es cuando Cristo viene. Después viene el milenio, y en el milenio solamente están los judíos, es un reino para los judíos. Mientras tanto la iglesia está como en un cubo flotante en las nubes. ¿Y por qué cubo? Porque cuando vemos la descripción de la Jerusalén celestial en el Apocalipsis 21, vemos que tiene 144.000 estadios, o sea, sí, por de ancho, de alto y de largo. O sea, es un cubo muy grande y que eso estará como en el milenio y que después del milenio descenderá a la tierra en la tierra nueva. Y ahí sucede el juicio del trono blanco, cuando después del milenio, el juicio del trono blanco es un juicio solo para incrédulos y todos van a perecer. Ahora el premilenarismo dispensacional, pues vimos que ya ve tres juicios, el tribunal de Cristo que es solo para la iglesia, que es después del rapto, el juicio de las naciones, para todas las naciones, es cuando Cristo viene, y el juicio del trono blanco. Y ve tres resurrecciones. Hay una resurrección cuando Cristo viene por la iglesia en el rapto. Y básicamente los dos pasajes únicos prácticamente el rapto es Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y Segunda de Corintios 15, creo que es desde el 51 al 56 más o menos. Y que en ese momento sucede una resurrección que solamente es de la iglesia. Después, cuando Cristo viene, hay una segunda resurrección, que es van a resucitar los mártires de la tribulación,
pero también van a resucitar los santos del Antiguo Testamento. Y después hay una tercera resurrección después del milenio, que es una resurrección de injustos, solamente de justos. Todas esas tres resurrecciones son físicas. Y yo creo que esa es la postura que la mayoría de cristianos creen hoy en día. ¿Qué características tiene el premilenarismo dispensacional? Bueno, por ejemplo, los 1000 años del milenio, esos sí son 1000 años solares literales. O sea, no son simbólicos, son 1000 años literales. Tienen una expectativa pesimista de la historia. Claro, si esta dispensación va a terminar en apostasía y después viene una tribulación, pues no vamos a esperar que esto mejore, sino que vaya a empeorar. El milenio sí lo ven como un carácter judaico, no como el premilenarismo histórico. Los padres de la iglesia no, que creían en el milenio de esta forma, no lo veían con un carácter judaico. Y en ese milenio pues se cumplirán las promesas a Israel, se reconstruye el templo físico y va a ser Israel el centro de las naciones. La iglesia tiene un destino celestial diferente a un destino terrenal de Israel. Así lo ven. Aunque uno mira ya, por ejemplo, Hebreos 11, que Abraham, que es el padre de Israel, esperaba la Jerusalén, la ciudad celestial, lo dice él. Y por otro lado, la iglesia sí espera un futuro terrenal también, porque la iglesia también va a reinar sobre la tierra. O sea, esa distinción es un poco arbitraria que hacen ellos. Otra característica es que, bueno, la semana 70 de Daniel la verá al futuro y ahí se va a cumplir la tribulación de Mateo 24, ahí se cumple casi todo Apocalipsis, ahí se cumple la ira venidera, el día de Jehová, bajo un futuro anticristo. El rapto es algo muy importante para ellos, mayormente es pretribulacional, aunque algunos hablan de un rapto a la mitad de la tribulación y otros hablan de un rapto antes de la ira, o sea, cree que la tribulación es un concepto diferente de la ira de Jehová. Entonces hay un debate ahí entre los dispensacionalistas, pero la mayoría son pretribulacionalistas. Y en general otra característica importante es que ellos dividen los pueblos de Dios. Israel, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, bueno, los del milenio, o sea, dividen los pueblos de Dios, dividen los pactos con esos pueblos, dice que el nuevo pacto es para Israel y no es para la iglesia, que Dios no hizo un pacto con la iglesia, dividen las resurrecciones, hay una resurrección en el rapto, otra de cuando Cristo viene, otra después del milenio, divide los juicios, divide las venidas de Cristo, dividen las dispensaciones y algunos incluso dividen los evangelios, dicen que uno se salvaba de una manera en otra dispensación, en esta dispensación se salva de otra manera, divide la ley, es decir, dividen todo, divide y vencerás, es el lema del dispensacionalismo. ¿Qué autores hay dispensacionalistas? Bueno, están algunos como John Nelson Darby, que es el padre. Está Cyrus Scofield, no sé si muchos conocen la Biblia comentada por Scofield, es dispensacionalista. Está Schaffer, está Rairi, diferente, a Rail, está Pentecost, está John MacArthur, está Carballosa, y también está, por ejemplo, Alducin, está, por ejemplo, ¿cómo se llama? David Diamond. Diamond, sí. Bueno, casi todos los que dicen que aparecen en internet o que son muy famosos, que hablan sí. de escatología, casi todos sostienen esta postura. ¿Qué denominaciones? Pues muchos pentecostales, bautistas independientes, los fundamentalistas, las asambleas de hermanos
Y en general estas son características del dispensacionalismo. Ok, ok. No sé si hay preguntas, Sí, comentarios. sí, tenemos aquí una pregunta que nos hacen desde Argentina. Nos están haciendo la siguiente pregunta. Dice, ¿el Señor no viene sin antes que se presente el anticristo? Básicamente eso es lo que puedo entender de la pregunta. O sea, el Señor no vendrá sin que venga primeramente pues el anticristo y todo lo que inclusive tú mencionaste de la apostasía. Bueno, según de Tesalonicenses capítulo 2 es un texto muy claro donde dice que nadie os engañe porque no vendrá sin que antes pasen dos cosas. Aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces yo creo que esa sería la respuesta. La respuesta es sí. Es decir, primero tiene que pasar ciertas cosas antes de que Cristo venga. La manifestación de la apostasía, aunque es interesante que la apostasía ya comenzó a manifestarse en los mismos tiempos del Nuevo Mm, Testamento. Ahí estaba Ibereo y Fileto, ahí estaba digamos, los Nicolaitas, ahí la apostasía ya estaba manifestándose. Y bueno, ese texto del hombre de pecado, algunos lo ven como un anticristo, y lo vamos a examinar más adelante acerca de qué es el anticristo, pero sin duda es antes de que venga Cristo. También tiene que el Evangelio ser predicado a todas las naciones. En ese momento, eh, no todo, hay muchos grupos étnicos donde todavía el Evangelio no ha llegado. Entonces, Cristo aún todavía no viene hasta que hayan salvos en todas las naciones. Entonces, sí hay unas características antes de que Cristo venga. ok. ¿Hay alguna? No, podemos avanzar, podemos continuar. Muy bien. Eh, Voy a mostrar algunos aspectos positivos del premilenarismo, porque bueno, no todo me parece malo. Por ejemplo, los premilenaristas creen en la inspiración verbal de la Biblia y su infalibilidad. Eso es algo positivo y rescatable de ellos, ¿no? También, al igual que nosotros, digamos, hablo por mí como no soy premilenarista, creen en el regreso visible y personal de Cristo, ¿sí? Y yo creo que esa es una doctrina básica y fundamental de la Biblia. También los premilenaristas creen que la salvación siempre ha sido por gracia con base en los méritos de Cristo. Aunque algunos dispensacionalistas sí creen que, por ejemplo, algunos como Scofield, al principio creía que se salvaba por guardar la ley. Y algunos dispensacionalistas creen en eso. La mayoría, gracias a Dios, cree que la salvación ha sido por gracia. Y por supuesto, creer en un reino futuro de Cristo sobre la tierra. Esto lo creemos tanto pre como post como amilenaristas, que va a haber un reino futuro de Cristo sobre la tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? El premilenarismo cree que ese reino es después de la segunda venida de Cristo y antes del juicio final. El amilenarismo lo va a ver es después de la venida de Cristo, pero en el estado eterno. Y el postmilenarismo lo va a ver antes de la venida de Cristo, o sea, en esta era. Esos son algunos aspectos positivos del premilenarismo. Pero así como di 10 objeciones contra el premilenarismo histórico, voy a dar además de esas otras 10 objeciones contra el premilenarismo dispensacional. Entonces, lo primero es que se basa en un literalismo insostenible, ya que tendría que aceptar la futura restauración de todas las antiguas condiciones históricas de la vida de Israel, como por ejemplo, es decir, si cree que todo va a ser tan literal, que esas profecías del Antiguo Testamento, lo que comenzamos el tema de hoy, va a ser tan literal, entonces van a creer que Israel se mantendrá por la fuerza sobre las naciones, que van a tener que volver a surgir los grandes poderes del Antiguo Testamento, como Egipto, como Edom, como Amón, tienen que volver a surgir literalmente. Las armas
las peleas van a ser con las armas de esa época, el transporte antiguo va a ser con carruajes otra vez, se va a tener que volver al antiguo pacto, volver al templo, los sacrificios, el sacerdocio, los sacrificios para expiación, las fiestas en Jerusalén, y esto hace nula tanto la obra de Cristo como es insostenible porque ningún premilenarista cree que la guerra va a ser con espadas, sino digamos la guerra de Armagedón o la guerra de Gog y Magog, sino que van a ser con las armas actuales. Pero el literalismo exige que tiene que ser así. Entonces son inconsistentes en eso. También son inconsistentes cuando ven las señales de tiempo. En Apocalipsis, por ejemplo, dice que el tiempo está cerca. Ciertamente vengo en breve. Las cosas que han de suceder pronto. Ya han pasado 2000 años y todavía, o sea, ¿cómo va a ser las cosas que iban a suceder pronto cuando ha pasado ya 2000 años? Entonces ahí no son tan literalistas como dicen ser. En segundo lugar, no hay ninguna base bíblica positiva para el concepto premilenial de una doble, triple o cuádruple resurrección, como la teoría lo requiere. Basta usted ver pasajes como Daniel 12, como Juan 5, 28 y 29, como Hechos 14, en Hechos que dice que la resurrección es una resurrección general para justos e injustos. El Antiguo y el Nuevo Testamento básicamente cree que la resurrección siempre para justos e injustos es una sola. Tampoco existe una base bíblica para creer que el juicio final se extienda por más de 1000 años. Dice que el día del Señor viene en 2 de Pedro 3, pero el día del Señor lo ve el dispensacionalismo como la tribulación y luego el milenio, es decir, con un periodo de mínimo 1007 años. La Biblia dice que muy claramente que el día del Señor es el momento cuando Cristo viene. No existe base bíblica para dividir los juicios en varios. Es decir, ¿cómo vemos, por ejemplo, el hecho de que Apocalipsis 20 hable de un juicio de injustos y el tribunal de Cristo el juicio de justos? Pues básicamente es esto. Es el mismo día de juicio. Y unos son juzgados para condenación y otros son juzgados según sus obras. O sea, no es necesario separar los juicios por más de 1000 años o 1007 años. Y tampoco hay razón para dividir la venida de Cristo en 2 o 3 fases, como supone la idea del rapto. La Biblia dice que el arrebatamiento sucede cuando Cristo viene. No hay una razón para separar esos eventos. Una tercera objeción es que el dispensacionalismo falla en explicar cómo hay una primera resurrección 7 años antes de la primera resurrección. O sea, la Biblia dice en Apocalipsis 20 que cuando Cristo viene hay una, bueno, así lo ve el premilenialismo, dice, esta es la primera resurrección. Y dice, es la resurrección de creyentes cuando Cristo viene. Pero el dispensacionalismo dice que 7 años antes, en el rapto, hubo una resurrección. Entonces, ¿cómo es que hubo una primera resurrección antes de la primera resurrección? Ahora, pues algunos para salir de esa objeción dicen, bueno, lo que pasa es que primera resurrección significa resurrección de primera clase, ¿sí? Pero entonces si estamos hablando de clase, no se necesita separar por un lapso de 1000 años la resurrección de creyentes e incrédulos. Es decir, si sucede al mismo tiempo la resurrección de creyentes y crédulos, la primera resurrección es la de creyentes porque es de primera clase, porque va para la vida. No se necesita separar por 1000 años o más una resurrección de la otra, como cree el dispensacionalismo. Hay otro problema del dispensacionalismo, y es que impone convenientemente lapsos gigantescos de tiempo en la profecía. Por ejemplo, en Daniel 2, después de varios reinos que siguen uno después del otro, existe un lapso de tiempo entre el Imperio Romano Antiguo
y el reino futuro del anticristo. Un lapso de tiempo que llevamos más de 2000 años. Entonces, es un lapso muy conveniente, ¿no? Cuando nosotros creemos que el reino de Cristo vino inmediatamente después del Imperio Romano. O sea, no hay un lapso de tiempo ahí como un paréntesis. O por ejemplo en Daniel 9 vimos que también hay un lapso de tiempo desde la muerte de Cristo hasta el final de la semana 70. Y cuando Daniel provee una medida cuidadosa y unida de las 70 semanas, ellos meten unos lapsos de tiempo ahí. En quinto lugar, el dispensacionalismo supone la postergación del reino prometido a Israel, en lugar de ver su realidad espiritual presente en la iglesia, de la cual el reino del que hablaba el Antiguo Testamento no era sino un tipo cumplido en la iglesia que es recipiente de todas las promesas del nuevo pacto, que la iglesia es el linaje de Abraham, lo dice en Gálatas 3, 28 y 29, ahí lo dice, somos linaje de Abraham, y como dice en Gálatas 6, 16, somos el Israel de Dios. En sexto lugar, el dispensacionalismo aplaza el cumplimiento de los pactos bíblicos, como el de Abraham, el de David, el nuevo pacto, o las maldiciones del pacto con Moisés, negando que eso ya se cumplió tanto en la nación de Israel, en Cristo en el primer siglo, y lo posterga tanto a la tribulación como al reino milenial. Cuando uno analiza los pactos con Abraham, con David y el nuevo pacto, uno ve que ya fueron cumplidos por Cristo desde su primera venida y son cumplidos en la iglesia. En séptimo lugar, el dispensacionalismo supone volver a levantar la pared intermedia que Cristo derribó entre judíos y gentiles, ya que según ellos, Israel será exaltado en el milenio nuevamente sobre los gentiles. Entonces está volviendo a poner esa pared intermedia y está anulando la revelación progresiva que enseña lo contrario en el Nuevo Testamento y contradice el plan inicial de usar a Israel como bendición a los gentiles. En octavo lugar, disminuye la gloria de la iglesia al convertirla tan solo en una interrupción en el plan de Dios con Israel, cuando la Biblia enseña la centralidad de la iglesia en el propósito eterno de Dios y la continuación legítima de Israel en la iglesia en una unidad de bendición en un solo pueblo. En noveno lugar, supone darle un futuro cumplimiento a promesas de restauración judía a su tierra en el milenio que ya fueron cumplidas. Por ejemplo, muchas promesas del Antiguo Testamento que hablan del regreso de Israel a su tierra se cumplieron cuando regresaron del exilio. Ellos estuvieron en Babilonia y regresaron del exilio y muchos lo que hacen es decir que eso es un doble cumplimiento o que no se ha cumplido, pero eso ya se cumplió. O algunas promesas como Isaías 65 que habla de una tierra nueva, en realidad parece que se va a cumplir es el estado eterno. Apocalipsis 20 no habla nada de esa promesa de nueva tierra y que sea para Israel, ¿no? Y finalmente, la última objeción es que supone la posibilidad de salvación posterior a la segunda venida de Cristo. Cuando unánimamente la Biblia enseña que luego de que Cristo viene, ya no hay más oportunidad, porque viene el juicio y el estado eterno. Es decir, si usted no cree en esta dispensación de la iglesia, bueno, no se ve en el rapto, pero todavía puede ser salvo en la tribulación. Pero aun si usted no cree en la tribulación, y si no muere en la tribulación, no se preocupe. Cristo viene y puede ser salvo en el milenio. Es decir, hay posibilidad de salvación después de que Cristo viene, pero las parábolas que uno lee en Mateo 25 es que inmediatamente que Cristo viene, se cierra toda posibilidad de salvación porque viene el juicio y viene el estado eterno. Entonces no hay salvación después de que Cristo viene. Es la última posibilidad de salvación es antes que Cristo viene. Y yo creo que hay suficientes razones ya para creer que el premilenarismo no es una posición que se sostiene a la luz de la Escritura. Bueno, muy interesante. Estamos entonces llegando ya a la parte final de este espacio en este día. Hablemos de la Biblia, escatología y por supuesto
Ha sido muy interesante conocer esta postura, el premilenarismo, y mirar sus características, ¿no? En esa parte histórica y en esa parte dispensacional. Y como lo menciona nuestro hermano Arlington, ha habido un buen número de objeciones, ¿no? Tanto en la parte histórica como en la parte dispensacional. Bueno, algo final, una pequeña pregunta final y bueno, ya llegaremos entonces a finalizar este espacio, por supuesto agradeciendo a nuestros oyentes y agradeciendo la información, los saludos que llegan allí desde Neiva, departamento del Huila. Y es cuando una persona ha estado bajo una sola postura, en este caso digamos que la postura dispensacional, y escucha esto, escucha esta información, observa este programa, de todas formas hay un buen número de objeciones. ¿Qué le podemos recomendar? Porque aparentemente puede quedar un poco como confundida, puede quedar un poco como inquieta, decir, bueno, pero yo he venido creyendo durante buen tiempo esta postura y ahora se me habla de otra. Veo que hay buena información, hay interesantes objeciones. ¿Cuál sería entonces como la guía para esa persona que puede sentirse en estos momentos como, vea, esto está un poco interesante, pero yo he venido creyendo esto hace mucho tiempo? Muy buena pregunta, pues lo mismo que se recomienda a todos aquellos que conocen algo que cuestiona lo que siempre ha creído por primera vez y es estudiar, estudiar y estudiar. Eh, Existe un buen libro que se llama El fin de los tiempos por Samuel Waldron. Se puede conseguir en las librerías cristianas. El fin de los tiempos. O también otro libro llamado La Biblia y el futuro. Anthony Hockema. Hay muchos buenos libros. Estos inicialmente los puedo recomendar. O Escatología de José Grau. Entiendo perfectamente lo que se siente porque yo también viví ese proceso. Yo, por más o menos alrededor de unos 10 años, estuve en una iglesia donde pues creía que esa era la única postura y después empecé a conocer de que, bueno, que eso parece que no era así y ver otras posturas y entiendo que existe un tiempo donde uno siente esa incertidumbre y la comprendo. Pero esa incertidumbre realmente se puede superar en un estudio diligente, consciente de la escritura y con la ayuda de buenos libros que pueden proveer información que otros libros no dan. Porque la mayoría de predicadores, por ejemplo, premileniales, dispensacionales, no ofrecen la otra alternativa, ni siquiera lo conocen muchas veces. Entonces es difícil llegar a una postura diferente cuando el, los pastores o los libros que lee solo tratan una sola postura. Esos libros que recomiendo tratan todas estas posturas. Y pensemos por ejemplo en la evangelización a los indígenas. Cuando llega el evangelio a los indígenas, ellos se sienten en la misma situación. O sea, ¿cómo así que ya estos dioses que nosotros adorábamos no son reales y nos vienen a hablar de otro Dios? O todos los que fueron alguna vez católicos y llegan al evangelio, al evangelio protestante, y dice, ¿cómo así? Toda la vida yo he sido católico y ahora me dice que está mal esto de la idolatría o la Virgen. Y claro, existe ese sentimiento y lo comprendo, pero solamente, y va a llegar, y eso sí les prometo que va a llegar la paz, les va a llegar el gozo de la certeza, después de que hayan evaluado, leído y sobre todo en oración meditado estas cosas. Qué bueno, qué bueno. Por favor, ¿nos puede repetir? Nos preguntan desde el departamento de Boyacá, nos preguntan para poder repetir los dos libros que has hecho mención. El fin de los tiempos, Samuel Waldron. Yo creo que podemos pasar después enlaces por las páginas. Y el otro del libro es La Biblia y el futuro, Anthony Hockema. También se puede conseguir por internet, pero en las librerías cristianas se encuentra. Ok, bueno, entonces ahí está para nuestra oyente en el departamento de Boyacá que está haciendo referencia a estos dos libros. Bueno,
Llegamos al final, programa muy interesante. Recuerda que todos los miércoles tenemos este espacio de Hablemos de la Biblia. Algunos miércoles hemos tenido algunas situaciones, por ejemplo, el próximo miércoles es 1 de mayo, pero desde que no haya sin ningún inconveniente seguiremos avanzando y por supuesto en esta temática tan interesante. A nuestro invitado, nuestro hermano Arlington Baca, muchísimas gracias una vez más por la compañía. Muchísimas gracias por la oportunidad y a los oyentes por estar en sintonía. Bueno, muy bien, muchísimas gracias entonces a nuestro invitado, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, los que han participado en las redes sociales, nos han saludado, han generado inquietudes, aquellos que por sus cuestiones de trabajo no pueden preguntar, sino que están escuchando allí, pero sabemos que están con cielos abiertos. También muchísimas gracias a aquellos también que nos vieron a través de Facebook Live, un saludo muy especial a través de YouTube, muchísimas gracias y la invitación es para que sigas en sintonía de Cielos Abiertos, tu radio.com. Será entonces hasta la próxima.